Me oís ahora, ¿verdad? Nada, muchas gracias. Comparto el agradecimiento, la bienvenida a todos y a todas los que estamos aquí, preguntándonos qué hemos aprendido, qué nos ha enseñado y cuáles son los nuevos retos que vienen ahora. En la jornada de ayer, no sé si todos los que estuvisteis ayer, pero bueno, un breve repaso. Abordamos la cuestión de cómo es el actual modelo de cuidados y parece que llegamos un poquito a la conclusión de que cuidamos más como podemos que no como queremos. Estuvimos viendo la precariedad, los riesgos del modelo social de cuidados, los retos de los cuidados informales, los desafíos del sistema de atención a la dependencia. Y yo creo que sí, que hemos visto que estamos avanzando, pero hay lastres que nos hacen que ese avance no sea tan rápido como querríamos. Hoy damos un pasito más y nos preguntamos, como decía Begoña, ¿qué es lo que viene? ¿Cuáles son las tendencias recientes en el cuidado a mayores? Y si, bueno, esto que a veces se nos viene como promesa, si es oro todo lo que reluce. Lo vamos a hacer con 3 ponentes, 3 expertas que nos van a ayudar. Son Magdalena Díaz Gorfinkiel, perdona Magda si no lo pronuncio bien, de la Universidad Carlos III de Madrid, que nos hablará del cuidado como empleo. Marisol Gómez, de la Universidad Pública de Navarra, nos hablará de las nuevas tecnologías, de cómo pueden servirnos para ayudar, aunque a lo mejor algunos no le tengamos o les tengan cierto temor. Y con Sara Moreno Colom, de la Universidad Autónoma de Barcelona, veremos cómo ha ido ese viaje del ideal de cuidados en casa y con la familia al confinamiento. Tenemos la opción de hacer preguntas por el chat, de manera que cuando terminen las 3 intervenciones, que yo también les haré algunas preguntas, pues lo podremos formular. Y bueno, ya sabéis, intentad dejar entre tanto el micro silenciado, pues porque así no nos distraemos. Y sin más, vamos a pasar a darle la palabra a Magdalena Díaz Gorfinkiel, como os he dicho, en la Universidad Carlos III de Madrid, y que nos va a hablar esto de cómo estamos mercantilizando la actividad en el cuidado como empleo. Magda. Bueno, pues muy brevemente 2 cuestiones antes de entrar, o 3 casi, de entrar en el tema. La primera, pues eso, agradecer también muy breve porque realmente a todos, cada uno en su función, la que ideó y generó el curso, quien modera, los que estamos presentes, quienes aportamos las preguntas y todos los que reflexionamos respecto a esto, intentando, bueno, pues construir una sociedad que, bueno, que nos beneficie un poco a todos y que sea un poco más igualitaria. La segunda, si me habéis visto hacer gestos, expliqué a mis hijos, como casi todos, que no podían entrar, pero aparecen por la ventana y cosas así. O sea que pido disculpas porque no siempre funciona esta doble presencia y entonces, bueno, intentaré que no. Claro. Ahí estamos. Y bueno, la tercera, antes de empezar, simplemente una información quería transmitiros sobre una llamada para contribuir a un número monográfico de una revista que trata sobre estos temas. Es decir, sabemos que ahora hay numerosos cauces y numerosas posibilidades para reflexionar sobre estas cuestiones de los cuidados, las crisis, las migraciones. Y quería poneros aquí en el chat, si puedo, porque tampoco, a ver, creo que sí. Sí, ¿no? A ver. ¿Vas a compartir pantalla, verdad? No iba a compartir pantalla, lo iba a mandar por el chat. Ah, vale, muy bien. ¿Vale? Si puedo, simplemente, bueno, para que lo pudieseis difundir o a quien interesase, o que también, no sé cómo lo mando aquí, creo. ¿Es un archivo? No, he copiado en el chat una información y no veo ahora simplemente, bueno, si no luego lo hago, no veo me he puesto nerviosa con esto, no veo cómo poner mandar en el chat. Ah, le doy así, ¿no? ¿Quieres mandar un enlace? Enviar. No es un enlace, simplemente hablar. Pues si no, lo voy haciendo a lo largo cuando esté en el resto para no quitar más tiempo. Magdalena, si quieres yo te lo envío para que te resulte más cómodo publicarlo, ¿vale? Vale, fenomenal, porque está aquí puesto, pero no he podido. Y bueno, quería simplemente compartirlo porque puede ser, bueno, pues de interés para todos, para contribuir ahora, para, bueno, luego leerlo cuando salga, ¿vale? Entonces simplemente para que veamos que, bueno,
eso, tenemos varios foros donde poder reflexionar juntos. Estupendo. Bueno, pues eso, ya entrando un poco en las cuestiones, digamos, en las ideas que yo iba a ofrecer para luego el debate, para poder pensar. Bueno, la primera, como hemos estado hablando, es la cuestión que efectivamente esta crisis del COVID nos ha permitido, digamos, enfrentarnos a unas realidades que obviamente ya estaban presentes en el funcionamiento social y en las dinámicas sociales. Ya estaban demandando soluciones a gritos casi desde numerosos sectores. Lo que pasa que, bueno, pues por la inercia social, por la forma en que, bueno, en que funciona nuestro sistema, pues podemos silenciar esos gritos y podíamos seguir, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido con esta crisis y con esta situación? Bueno, que ya nos ha enfrentado esas necesidades y esas demandas de forma, digamos, inexorable. Aquí estamos todos debatiendo para que no se vuelva, digamos, a silenciar estas demandas y estos gritos de ayuda para todos los que necesitamos ser cuidados, que al final somos todos, ¿no? Entonces, bueno, es algo que tiene esa potencialidad de poder debatir cuestiones que ya estaban presentes pues hace mucho tiempo. Una de las formas con las que se ha estado dando respuesta, digamos, a las necesidades de cuidado es la mercantilización de los cuidados. Las sociedades actuales en las que vivimos, como la española, han experimentado lo que se han dado en llamar una crisis de los cuidados. ¿Qué quiere decir esto de la crisis de los cuidados? No es más, digamos, resumiéndolo, que una ruptura de las formas tradicionales de organizar los cuidados. Las formas tradicionales sabemos que son fundamentalmente basadas en la familia y basadas fundamentalmente en la mujer. Cuando cambia esta situación, envejece la población y cambian ciertas características, de repente es como que nos tenemos que enfrentar, tenemos otros elementos. ¿Cómo nos enfrentamos a estos nuevos elementos y estas nuevas demandas para cuidar? A eso se lo denomina crisis de los cuidados. ¿Y cuál ha sido una de las formas que se ha generalizado, digamos, o que se ha potenciado de alguna manera para hacer frente a estas formas de cuidar? Pues ha sido la mercantilización de los cuidados, es decir, el acceso a los recursos de cuidado a través del mercado, pagándolos. En el caso concreto, en que yo voy a decir algunas ideas, es un caso específico dentro de esta mercantilización, que es el del empleo del hogar, que podríamos decir que es como el sumum de la privatización mercantilizada, porque es privado dentro de los hogares, es privado porque es individual, y es privado porque en muchos casos excede, digamos, la participación del Estado, de las administraciones públicas en la negociación, digamos, de servicios en este sector, ¿no? Entonces, el sector del empleo del hogar, desde la década de los 90 del siglo pasado, empezó a consolidarse de manera muy importante en España. Los números los demuestran. En la actualidad se estima a través de la encuesta de población activa que hay unas 600.000 personas trabajando en el empleo del hogar, entendido de forma amplia. Luego hay varios matices de ver, bueno, cómo se accede a las cifras, ¿no? Pero entendido de forma amplia. Entonces, estos números cuantitativos vinieron acompañados también por una consolidación cualitativa. ¿Qué quiere decir? Que no solo cada vez vemos que hay más mujeres, sobre todo principalmente empleadas en el sector, sino que esta presencia se normaliza y este sector se normaliza en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida espacio público. Pues no queda más que ir a los parques, a la salida de los colegios, ver cómo se pasean personas mayores, etc. Entonces, esto poco a poco también produjo que esta temática del empleo del hogar se introdujese tanto en la agenda pública como en la agenda política. Está siempre hay un debate público y político sobre cómo afrontar el sector del empleo del hogar. Bueno, ¿qué ocurrió? Este sector del empleo del hogar hace muchos años, décadas diría, que se está luchando, digamos, por una consecución de unos derechos laborales más dignos. Y sobre todo porque estos derechos sean similares a los de los otros sectores económicos. ¿Qué ocurrió con la crisis de la COVID? Que las limitaciones que presenta este sector quedaron patentes. Es decir, que esta situación coyuntural de crisis hizo que quedasen patentes las deficiencias estructurales que se presentan en el sector. Lo primero que hay que decir es que esta actividad se la definió como esencial durante toda la época del confinamiento y de la crisis del COVID. El BOE mismo dice que las personas que atienden a mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad
están realizando una actividad esencial. De aquí se excluye las personas que realizan empleo del hogar o empleo doméstico como únicamente actividades de mantenimiento del hogar. Tienen que estar acompañadas, digamos, a veces es difícil separar, ¿no? Pero para el cuidado de las personas. Entonces, esta propia definición de la actividad como actividad esencial para las sociedades, en realidad, si abriésemos más los ojos, o lo abriesen todos, ¿qué nos está diciendo? Que las actividades de cuidado son ineludibles, que es algo que no se puede parar, que es algo sin lo cual la sociedad no funciona. Y en este caso concreto del empleo del hogar nos está diciendo, sin la contratación privatizada de empleo del hogar tal como tenemos organizado y montada la sociedad, sin esto no funciona. Entonces, esa es la definición, digamos, de esencialidad de esta actividad que nos debería hacer pensar cómo se refleja esto luego en la valoración o en las condiciones de trabajo de estas personas. ¿Qué ocurre? Que esta relación laboral privatizada lo que refleja es una clara perspectiva individual en la gestión de los cuidados. Esta perspectiva individual que existía ya cuando se ha potenciado, directo sobre todo indirectamente, esta actividad, porque se potencia en la medida en que no se desarrollan otras alternativas y políticas públicas. Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, que cada una se gestiona los cuidados según su capacidad económica. Claro, si puedes pagar más horas las pagas, si puedes pagar mejor calidad pagas, sí, no. Es decir, que la gestiona según su capacidad económica, también una capacidad organizativa que uno tenga, también el capital social para conocer, detectar las necesidades que requieren los cuidados. Es decir, según muchos recursos que se establecen, digamos, que se gestionan a nivel individual. Según estos recursos, uno enfoca y tiene derecho a acceder a los cuidados de diferente manera. Entonces, a pesar de las soluciones y de las iniciativas, digamos, colectivas durante la crisis de la COVID, en general, la solución de estas cuestiones siguió siendo individualizada, y siguió fomentando y, digamos, que cada uno se arregle como pueda a través de los recursos y de capacidad negociadora de negociación que se tenga. Bueno, entonces estos arreglos individuales que quedaron, pues como decimos, en mano de cada uno de los hogares o cada una de las personas, pues fueron muy variopintos, muy variados, y dependieron de las posibilidades y capacidades de cada uno de los núcleos familiares o de los individuos. Se dieron entonces podemos ver diferentes escenarios que se produjeron durante y que se van a seguir produciendo porque seguimos, ¿no?, en la crisis de la COVID, ¿no?, pero en su punto, digamos, más álgido. Hubo personas empleadas en el hogar que perdieron sus trabajos y perdieron sus empleos de un día para otro, de forma abrupta. Hay que decir que esto también, porque vemos durante todo el tiempo esta relación entre lo coyuntural y lo estructural. Claro, lo perdieron en un momento dado, pero ¿por qué? Porque la legislación, históricamente la legislación que está detrás, permite este tipo de despidos. Hay una figura en la legislación de empleadas del hogar, que se denomina desistimiento, que permite, alegando una falta de confianza en la persona empleada, permite un despido inmediato, con una indemnización muy baja. Entonces esto ocurrió, ¿por qué? Por miedo a enfermarse, porque la gente teletrabajaba y consideraba que no necesitaba estos cuidados, por diferentes razones. Entonces estas personas, estas empleadas en el hogar, se vieron sin el acceso a un empleo de un día para otro. También pudo ocurrir que se les redujesen los horarios, no perdiesen algunos de los empleos en caso, por ejemplo, de ser por horas, o se redujesen los horarios, y en muchos casos con la misma cantidad de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Estas dos circunstancias fundamentalmente, ¿qué originan? Pues originan una reducción en los ingresos de las personas que trabajaban en estas actividades, en situaciones que ya de por sí, como decimos, estructuralmente, eran en general de potencial vulnerabilidad o de alta vulnerabilidad. Es decir, mujeres que por las condiciones de estas actividades, en muchos casos no habían tenido capacidad de ahorro, no habían tenido posibilidad de acceder a otros trabajos, no habían tenido a lo mejor posibilidad de acceder a contratos formales o incluso a los permisos para residir o trabajar en España, y entonces, teniendo esa vulnerabilidad de base, se agrega esta nueva vulnerabilidad, que es pues la falta de ingresos de un día para otro, sin ninguna protección, digamos, sin ninguna paracaídas, sin ningún paraguas que las pueda ayudar. Luego también, en el caso contrario, hubo casos de empleadas que tuvieron que confinarse, de empleadas de hogar, que tuvieron que confinarse con sus empleadores. Esto más comúnmente fue para personas que trabajan de manera interna o de largas jornadas que se convirtieron su trabajo en interna. Pues esto también presenta muchos dilemas.
cómo de repente una trabajadora se convierte en una persona que vive en el hogar de quien le emplea, cómo se separan los espacios, digamos, de vida individuales de los espacios laborales, cómo se paga este tiempo, cómo se afronta si tienen responsabilidades de conciliación individual también, o cómo se afrontan los propios cuidados de la persona cuidadora, ¿no? Que este es un dilema que sale muchas veces, cómo cuidamos a quienes cuidan, ¿no? Y bueno, y por último, también, aunque esto se ha estudiado menos y la verdad es que, bueno, pues habría que verlo, también podrían darse casos de gente necesitada de cuidados que por diferentes razones se quedan sin una cuidadora, sin nadie que pueda ayudarlos y cooperar en ese sentido, en un momento donde, bueno, pues el empleo del hogar y la situación del mercado laboral, etcétera, era muy compleja. Y entonces, si el Estado no está ahí, si las administraciones públicas no están ahí, bueno, ¿cómo se hace frente a estas situaciones también externas, ¿no? Bueno, ya casi para terminar, pero ando un poquito más, no sé cómo voy de tiempo, vamos a también regular, pues ya entonces intento ser muy breve, pero ahí habíamos visto, digamos, a los que perdieron el empleo y estas cuestiones, pero ¿qué ocurre con quienes se quedaron en el empleo? También las confinadas. ¿Cómo se hizo frente tanto a la conciliación como a la seguridad de estas mujeres? Entonces, bueno, habría que plantearse qué medidas, en primer lugar, de seguridad y sanitarias se ofrecieron. Hubo cursos de formación, cómo se trabaja con personas, sobre todo quien trabaja con personas mayores, cómo se trabaja para evitar el contagio mutuo. Se distribuyeron mascarillas, se hicieron test, las empleadas del hogar están fuera de la legislación de riesgos laborales, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se hizo frente a otro? Otra vez nuevamente quedó a la libre albedrío, digamos, de cada persona. Y por último, la cuestión de la conciliación, muy importante también, es decir, las mujeres que tenían como trabajo esencial estos trabajos y siguieron yendo también por un compromiso emocional o moral con quien cuidaba, o por una necesidad económica, o por una mezcla de todas las cuestiones, bueno, ¿cómo hicieron frente a sus propios cuidados? ¿Qué alternativas desde lo público se le brindaron a esas personas para poder hacer frente a sus cuidados? Amaya Pérez Orozco dice que existe una paradoja en el hecho que siempre ocurre quienes más cuidados proporcionan siempre tienen muchos menos derechos a acceder a los cuidados. Pues con esto dejo apuntadas estas cuestiones y estas ideas para que, bueno, luego con las compañeras y todo, pues podamos seguir. Pues nada, Magda, muchísimas gracias, muy interesante, realmente, bueno, hay mucho que reflexionar sobre todo esto. Una pregunta. Has mencionado situaciones laborales como el desempleo, la reducción horaria, que, claro, lógicamente implican una reducción de ingresos. ¿Qué respuestas públicas se ofrecieron, si es que se ofrecieron, para paliar esta situación? Bueno, sí, eso es muy importante, la verdad es que es esencial, ahí quedaba para decirlo, o sea que muchas gracias. Bueno, pues eso, ¿qué protección social decíamos, no? Se disminuyen los ingresos. ¿Qué protección social pública se ha dado ante este desempleo o esta reducción de ingresos por reducir el empleo? Bueno, nuevamente, como todo, que es un poco dicotómico, nada es tan lineal, pues se puede, digamos, reflejar algunas cuestiones positivas y otras negativas al respecto. La positiva es que es la primera vez que las empleadas en este sector de actividad laboral acceden a una prestación por desempleo. ¿Qué ocurre? Se aprobó una prestación, un subsidio del desempleo del 70% para aquellas mujeres que hubiesen perdido el empleo o que hubiesen reducido sus horas. Entonces, en los empleos que podían demostrar reducción de horas, pues se dio esta prestación. Entonces, en ese sentido, hay una nueva prestación. ¿Eso por qué es muy importante? Por dos razones. Una, por lo que hablábamos, para intentar evitar la vulnerabilidad social de estas mujeres, para igualar sus derechos con el resto de trabajadores, porque como no están en el sistema general de seguridad social, no pueden acceder a los ERTES y a los mecanismos habituales de los trabajadores. Y tercero, y muy importante, también a más largo plazo, es que estas mujeres no tienen derecho al desempleo. Ellas no cotizan por el desempleo, nunca. Entonces, cuando se quedan sin empleo, no tienen derecho a este subsidio. Con lo cual, esta es la primera vez que se abrió como ese canal, esa vía de decir, podría ser posible, y a partir de esto puede ser, pues, eso, pues un mecanismo incipiente que demuestre que es posible hacerlo también en este sector. O sea, que en ese sentido, si siempre relacionamos lo coyuntural y lo estructural, pues es muy importante para lo que significa de no quedarse sin ingresos y un apoyo a las familias, y por lo que significa a largo plazo. ¿Qué ocurrió luego? Bueno, primero que no se hizo en el mismo momento que el resto de trabajadores. Es decir, en un momento se olvidó, nuevamente hubo una invisibilización de este sector. Y
ante las quejas o las demandas de las asociaciones de empleadas de hogar y diferentes grupos, pues se sacó esta legislación con la protección social ante el desempleo de estas mujeres. ¿Qué ocurre al hacer esto? Pues no pudieron empezar a solicitarlo hasta el 1 de mayo. Entonces, fijaros, si empezó y hipotéticamente perdían el trabajo en marzo, son casi 2 meses sin ingresos. Y luego, como no estaba preparado el sistema, porque efectivamente no las tenían registradas, porque nunca habían estado dentro del sistema de desempleo, el sistema administrativo se colapsó. Y entonces se ha tardado mucho y las primeras que empezaron a recibir esta prestación creo que fue como en julio o agosto. Con lo cual, claro, son 3-4 meses sin ningún tipo de ingresos. Entonces, el otro día vi unos datos que decían que habían solicitado unas 32.000 empleadas de hogar. Si pensamos que las que están con contratos son unas 400.000, son muy poquitas las que han solicitado. 32.000 de 400.000 empleadas totales. Entonces ahí, claro, habría que pensar, a ninguna le cambió la situación, digamos, es tan bajo el porcentaje de las empleadas que vieron modificada su situación, o ha habido algo en el procedimiento que ha hecho que no demanden este derecho, que es lo que, digamos, hay que estudiarlo, pero es lo que parecería, es decir, a lo mejor no se informó suficiente, a lo mejor los requisitos que se exigían eran excesivos. Entonces, habría que ver, existe la herramienta, pero está dando resultados. Y luego una cuestión más compleja, pero que también hay que tener muy en cuenta, este subsidio es para aquellas que estaban afiliadas a la Seguridad Social, que tenían un contrato. Entonces, quedan fuera todas aquellas que no tienen permisos para residir o trabajar en España y todas aquellas que teniéndolo, que también pueden ser españolas nativas, no tienen un contrato de trabajo. Por eso no sé si os acordáis, yo dije al principio que había como unas 600.000 que se considera trabajan en el sector, pero unas como 400.000 están dadas de alta en la Seguridad Social, porque el resto se presupone que trabajan sin contratos. Entonces, claro, estas mujeres que trabajan sin contratos tienen mayor riesgo de caer en una situación de vulnerabilidad extrema, y si además no tienen protección social, pues ahí, claro, quedaron varios, digamos, huecos o vacíos que hay que ver. Y además se han otorgado en agosto, a mediados de agosto, un 40% de las solicitudes, nada más. De las 32.000 que han terminado, se han otorgado un 40%, con lo cual, nuevamente, son muchos meses sin protección que habría que estudiar porque esto, digamos, se dilata tanto, ¿no? Perdón, en este sentido, ¿qué soluciones crees tú que se podrían ofrecer para paliar o mejorar la situación en la que en esta crisis están las empleadas de hogar? Bueno, pues yo creo que aquí entre todos podríamos hacer un catálogo de soluciones aquí escribiendo, porque es verdad que pensando entre todos pues se piensa mejor, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo creo que podríamos separar entre algunas que sean más inmediatas y más de parche si queremos y otras más a largo plazo, ¿no? Yo creo que la primera está relacionada con lo que acabo de decir, de agilizar todos aquellos procedimientos administrativos y facilitarlos. O sea, ya se sabe, ha estado el relator contra la pobreza de Naciones Unidas en España y justo sacó su informe, y una de las cuestiones que mencionaba era el tremendo aparato burocrático que existe y que impide pues acceso a muchas prestaciones, cobro de desempleo, etcétera, de los colectivos más vulnerables. Entonces, si dificultamos todos los procedimientos, primero desanimamos a solicitarlos y luego la tardanza hace que se caiga en estas situaciones, ¿no? Entonces, desde luego hay que reflexionar sobre los procedimientos que se llevan a cabo. Hay que reflexionar también como qué hacemos con estas personas que no tienen acceso, no se les da el derecho a acceder a estas prestaciones. Sabemos que están en la sociedad, que trabajan, sabemos que hay como un 30% de trabajadoras del hogar que trabajan sin contrato. Lo ignoramos, ¿cómo hacemos para incluirla en las prestaciones? Porque en muchas ocasiones eso es resultado de la propia legislación en España. Por ejemplo, la legislación de extranjería no permite regularizar la situación antes de los 2 años de residencia en España. Entonces, casi te están obligando a estar 2 años una vez que uno entra, claro, sin los permisos. Entonces, estamos obligando casi por ley así, pero luego no las protegemos. Entonces, habría que pensarlo y luego habría que pensar a lo mejor pues tipos de ayudas concretas. Podría ser, por ejemplo, disminuir las cuotas de la seguridad social para los empleos del hogar o de cuidados. A lo mejor es un momento en que hay que disminuir esto, o sí, una cosa así. Y luego también a lo mejor aprobar ayudas para estos sectores, para la conciliación, para la compra de material. Y bueno, luego habría que hacer a largo plazo ya mucho más relacionado con un sistema de cuidados más solvente, ¿no? Donde el empleo del hogar pues se inserte dentro de un sistema de
de cuidados más solventes, donde, bueno, lo comunitario tenga su peso, que luego nos hablarán, y también lo público. Por ejemplo, el Servicio Público de Empleo podría ser, la propia legislación lo establece, una herramienta de intermediación en las relaciones mercantilizadas del empleo del hogar. Es decir, que las contrataciones de una empleadora se hagan a través de un Servicio Público de Empleo. Habría que verlo, pero sería una forma de controlar las condiciones. Y en este sentido, pues os recomiendo mucho nuevamente a Maya Pérez Orozco, que hizo una aportación, una presentación en el Congreso de los Diputados para el plan de choque de la política estatal sobre el ámbito de las políticas sociales y sistemas de cuidado, que fue rechazado, ¿no? Luego en el Congreso fue el único que fue rechazado, pero bueno, ella ahí hace aportaciones sobre lo que considera que puede ser un sistema de cuidado global visto a largo plazo en función de la crisis que se estaba desarrollando, y creo que también es muy útil para pensar. Vamos a pasar ahora a abordar el tema de las nuevas tecnologías, si sirven para cuidar. Es un debate en el que todos sabemos que pueden ayudar mucho, pero también no podemos obviar el componente emocional, y muchos nos preguntamos, pero bueno, si puede ser que podemos ser sustituidos por una máquina. De todo esto nos va a hablar Marisol Gómez, de la Universidad Pública de Navarra. Bienvenida, Marisol, mil gracias por tu presencia en esta mesa. Buenas tardes a todos, y bueno, también quiero agradecer a Begoña que me haya invitado. Cuando recibí la invitación ya le dije, yo no soy una experta en el cuidado de personas con discapacidad, no he trabajado en esto, sino que mi campo es las matemáticas, y bueno, la experiencia me ha llevado junto con el grupo de investigación donde estoy, a desarrollar tecnologías para apoyar a personas que tienen discapacidad. Entonces, en este sentido, os voy a contar un poco cuál ha sido mi visión a lo largo de estos 10 años de cómo ha ido cambiando. Cuando uno piensa en tecnologías que sirven para ayudar a la discapacidad, muchas veces tenemos en la cabeza pues, herramientas de telerehabilitación o tecnología que sirve así, que ayuda, pues no sé, puede ser desde un bastón. Hay gente que se piensa que es un bastón con un determinado sensor, y en realidad entiendo que la tecnología ofrece una oportunidad muy grande a las asociaciones que se dedican al cuidado de personas que tienen discapacidad o a personas mayores en 3 niveles diferentes. 1, a nivel organizativo. 2, para los terapeutas o las personas que se dedican al cuidado de estas personas, y 3, para los usuarios. Bien, es verdad que todo esto hay que definirlo y hacerlo en colaboración estrecha con cada uno de estos 3 sectores, porque lo que nos pasa muchas veces a las personas que trabajamos en cosas que tienen que ver con tecnología o desarrollo de tecnología, es que tú te haces una idea de lo que crees que puede servir, y después el usuario final entiende que no sirve para nada. Así que, en ese sentido, fomentar la colaboración estrecha y directa desde el primer momento es fundamental. Después, también otra cosa que he observado de por qué estas tecnologías, que para mí sí que pueden ser muy útiles, de hecho, mi colaboración con asociaciones que se dedican a personas con discapacidad en Navarra, que no tengo un ámbito más extenso, demuestran que si la colaboración se inicia desde el principio, sí que resuelven problemas concretos. Sin embargo, dado que, o parece que los usuarios finales van a ser pocas personas, no hay muchas empresas que hagan una apuesta decidida por desarrollar o adaptar tecnologías que muchas veces serían muy simples. Y, o sea, es algo así como que cuesta dar el salto de entender cuál es la necesidad individual a pensar que puede ser una necesidad colectiva, que es algo que se puede dar, ¿no? Eso sería un tema para reflexionar. Después, el desarrollo de tecnología tiene varias luces y varias sombras. O sea, las luces, desde luego que puede ayudar. O
sea, eso no hay ninguna duda. Las sombras es, en el caso del cuidado de personas mayores o algunas personas que tienen discapacidades, la brecha digital. O sea, si en personas que, yo qué sé, que entre los 65 y los 70 años, igual ahí esa brecha digital es salvable, pero a partir de 70 años, pues muchas veces es difícil, ¿no? También, otra cosa que no se tiene en cuenta desde el punto de vista de las organizaciones es qué tratamiento se hace de los datos. O sea, estamos hablando siempre del tratamiento de datos y de la vigilancia y la protección. Pues en el caso de las personas con discapacidad yo también creo que hay que ser especialmente cuidadoso porque puede llevar a un mal uso de esos datos, puede llevar a discriminaciones de todo tipo, pues laboral, de comunicación, y ese es otro tema en el que había que reflexionar. Yo creo que habría que sobrelegislar, es algo a lo que nos enfrentamos. Y después tampoco hay que olvidar el papel de las nuevas tecnologías como instrumento o factor de inclusión social. Es algo que hemos visto con esto del coronavirus, ¿no? Y que pues las personas con discapacidad o personas mayores no tengan acceso a estas tecnologías para la comunicación, pues supone un aislamiento. Y bueno, pues por lo que nos contaban, esto llevaba a situaciones de ansiedad, que bueno, en ese sentido también la tecnología es algo que puede paliar pues, de diferentes maneras, pues ayudando a la comunicación o desarrollo de aplicaciones o herramientas que sirvan. Y bueno, pues buscando información a todo esto, pensaba, digo, bueno, vamos a ver hasta qué punto está definido esto del desarrollo de tecnologías que sirvan para atender a la discapacidad. Y la primera definición o término relativo a esto la encontré en el año 2017. O sea, el término equalita, que es calidad electrónica, y es el único en el que se habla específicamente del desarrollo de productos tecnológicos para personas con discapacidad. O sea que esto es algo que es muy reciente, pero que yo creo que en un futuro sí que tendrá grandes implicaciones, ¿no? Y pues no sé, os voy a poner algunos ejemplos que yo sí que creo que han funcionado, porque, bueno, que hemos desarrollado. Pues, por ejemplo, en el caso concreto, o sea, la Universidad Pública trabaja con ADACEN, la Asociación del Daño Cerebral de Navarra, que atiende a personas con discapacidad en sus centros. Una de las cuestiones que plantearon los terapeutas es cómo evaluar o determinar el nivel de recuperación de personas, por ejemplo, que habían sufrido un accidente cerebrovascular. O sea, eso es algo muy difícil de medir. Pues siguiendo sus especificaciones, se desarrolló un sistema donde se colocan sensores a una persona que les dan valores biomecánicos objetivos que permiten decir pues, si la rehabilitación que están haciendo, pues, por ejemplo, para coger un objeto es la adecuada, si tienen que cambiar de terapia. O sea, en ese sentido, la tecnología ayuda. Por supuesto, es el terapeuta o el médico o la persona que le atiende el que determina cuál es el tratamiento o el método de rehabilitación más adecuado, pero por lo menos puedes proporcionar valores objetivos, que es algo que estaban demandando, porque, bueno, había cosas que según el terapeuta que te tocase, pues decía avanza mejor, avanza peor, pero esos eran unos términos, digamos, cualitativos, no cuantitativos, ¿no? Para los usuarios finales, otro de los desarrollos que se hizo es, bueno, ya sabéis, personas que necesitaban silla de ruedas, pues llegar a una silla de ruedas que esté automatizada, pues no es sencillo por el coste. Y siguiendo sus especificaciones se colocaron también pues, sensores de radar en diferentes puntos de la silla y así pues, os permite detectar cuando hay un obstáculo y les avisa. Y otra solución que se desarrolló para personas mayores que querían seguir viviendo en sus casas pero que tenían
un principio de deterioro cognitivo leve, pero eran totalmente autónomas en otro aspecto, pues se ha desarrollado una pequeña aplicación para el móvil que les recuerda cada mañana, les hace una serie de preguntas de cómo estás, has descansado bien, estas personas contestan y le recuerdan pues, cosas que tienen que hacer a lo largo del día con alertas, tanto para ellos como para las personas que les cuidan. Hay un teléfono de contacto, o bien familiares o la persona que nos indican, y de esta manera, pues, por ejemplo, pueden seguir haciendo actividades en su casa sin necesidad de que vaya una persona a cuidarle durante el día. Este, por ejemplo, es un caso de éxito que, sobre todo los usuarios, sí que valoran mucho, sobre todo eso, porque pueden seguir haciendo su vida más o menos con independencia, ¿no? Que yo creo que es algo muy importante y a lo que tenemos que tender. Bueno, yo creo que así no tengo... Te quería preguntar una cosa que a mí no me ha quedado, no he terminado de entender. Comentabas que en determinados desarrollos, si se adoptan desde el principio, resuelven problemas concretos, que si se hace más adelante es más difícil. ¿A qué te refieres? ¿Nos puedes poner un ejemplo? Sí. Esto que te digo de, por ejemplo, ayudar a personas a tener aplicaciones que les recuerden cosas. O sea, cuando tú te planteas este paradigma, pues dices, bueno, pues yo creo que esto es lo que tiene que hacer. Y te olvidas, por ejemplo, que hay personas, porque nos ha pasado, yo que sé, personas que tenían dificultad en el movimiento, que dar a una tecla no servía. Algo que para ti es natural, utilizar un teléfono móvil y dar que sí a una tecla, pues para otras personas no puedes y tienes que incorporar, por ejemplo, un control de voz. Pues eso es algo que tú odias porque usas la tecnología, la usas todos los días y no piensas en ese tipo de problemas, ¿no? Claro. En este sentido era un poco lo que comentabas, ¿no? Que se debe tener muy en cuenta a las personas usuarias en el desarrollo de las tecnologías. Eso es, la participación de las personas usuarias tiene que ser desde el principio. Y bueno, en Navarra se ha puesto en marcha o se ha iniciado un Living Lab con asociaciones que se dedican al cuidado de personas con discapacidad, donde se prueba tecnología y se desarrolla tecnología desde el principio con los usuarios. O sea, es el primer Living Lab que hay dedicado a esto en España, hay otras experiencias en Europa. Y la verdad es que estamos teniendo o está teniendo bastante éxito, sobre todo por parte de las personas que lo van a necesitar al final. Y con respecto al desarrollo actual de las propuestas tecnológicas en España, ¿cómo estamos en relación con otros países? Pues yo creo que hay otros países que, por ejemplo, Holanda. Holanda es un ejemplo del desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías en el cuidado de personas mayores. Por ejemplo, tienen una red de... Las personas mayores en otros países normalmente viven solas y se procura que vivan en sus casas el mayor tiempo posible. Y sé que el gobierno holandés ha puesto en marcha una aplicación, una especie de red social donde hay un apoyo entre personas que viven solas en diferentes ciudades o pueblos o barrios, donde se van conectando y van mirando pues si han salido a pasear. O sea, es una especie de cuidado colectivo. Era lo que os contaba, que a veces en España muchas veces pensamos que hay una necesidad de cuidado individual y pensar, o sea, pegar ese salto de necesidad individual a necesidad colectiva parece que nos cuesta. Y ese tipo de iniciativas pues a veces es difícil de implantar. O sea, muchas veces igual porque no se habla con los usuarios finales o no se entiende que tienen que participar en el desarrollo de estas soluciones. Y eso igual sería un factor que puede influir a la hora de impulsar o el desarrollo o desarrollar estas tecnologías. Pues nada, Marisol, muchas gracias a ti también. Luego tendremos ocasión de hacerte más preguntas. También
invito a las compañeras a que te pregunten, porque es un tema que nos resulta novedoso y desde luego muy interesante. Muchas gracias, Marisol. Gracias a vosotros. Y vamos a hablar ahora con Sara Moreno Colom, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que nos va a hablar bueno, de ese ideal de cuidados en casa y con familia, que parece que es lo que mayoritariamente quieren las personas mayores, al confinamiento. Bienvenida, Sara. Muchas gracias. Sí, estoy aquí. Encantada. Muchísimas gracias por tu presencia también y, a ver, ilústranos. Bueno, lo de ilustrar. Bien, en primer lugar también agradecer la invitación a participar del curso y la verdad es que encantada de estar aquí compartiendo, aunque sea virtualmente, este espacio de reflexión y análisis. Como bien decías, María, el título de mi intervención planteaba, ¿no?, un poco qué ha pasado con este ideal de cuidados en casa y con la familia durante el confinamiento. El objetivo de la propuesta o de esta intervención sería básicamente analizar o dar algunos datos, algunas evidencias de qué ha pasado dentro de los hogares y dentro de las familias con el cuidado de los mayores durante las semanas que estuvimos confinados y confinadas a 100%, ¿no?, para decirlo de alguna manera. Entonces, para hacer este ejercicio analítico, para compartir este ejercicio analítico, sobre todo me voy a fijar en los tiempos de cuidado. Y voy a organizar un poco la intervención como en 3 apartados, que sería el punto de partida, algunos datos y algunas primeras conclusiones que podemos sacar de estos tiempos, ¿no? Entonces, como punto de partida, lo comentaba Magda, ¿no?, y me parece que ayer el rato que pude estar comentada también se insistió bastante con la idea que el contexto de crisis de la COVID lo que ha permitido es precisamente sacar a la luz unas tendencias que ya venían dándose y que ya existían, ¿no? Con lo cual, la pandemia al final es como un detonante, no es una novedad, pero sí que pasan o ocurren algunas tendencias novedosas, ¿no? O se acentúan algunas tendencias que se venían dando y se evidencia mucho más, sobre todo cuál es el coste y cuáles son los límites de estas tendencias, ¿no? Porque yo creo que el consenso es compartido entre todas de que el modelo actual no funciona tal y como está planteado con la realidad sociodemográfica que tenemos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, la pregunta, ¿qué nos enseña la crisis, ¿no? Y para responder a esta pregunta, yo tomo como referencia, como punto de partida, resultados de otras investigaciones que hemos realizado. En primer lugar, ¿no?, una investigación que realizamos ya hace unos años que venía a concluir, ¿no?, esta idea que el ideal de cuidados en casa y en la familia era uno de los principales límites socioculturales para la profesionalización del trabajo de cuidados. Es decir, si compartimos que el modelo actual tiene límites y problemas, ¿no?, por su dimensión familista y por la individualización que supone muchas de las estrategias de gestión de los cuidados y estamos, ¿no?, compartimos la necesidad de profesionalizar y de prestigiar las profesiones que ya están ejerciendo estos cuidados y a menudo desde una precariedad absoluta. Entonces, uno de los límites que nosotros veíamos era esta persistencia de este imaginario de en casa, ¿cómo quieres envejecer? En casa y con la familia, ¿no? Entonces, este es un primer punto de partida que nos sitúa en esta individualización y hogarización y privatización de los cuidados. El otro punto de partida es la constatación de que no existe un consenso acerca, no existe un consenso acerca de qué son los cuidados, es decir, qué entendemos por el trabajo de cuidados. Hay como un mínimo, que es decir, las tareas de alimentación, de limpieza, higiene personal y medicación formarían parte de este mínimo de los cuidados, pero es por aquí es mucho más amplio, ¿no?, y mucho más difuso. Entonces, esto también es muy interesante para ver qué ha pasado entre los hogares. Y finalmente, la tercera idea de partida es el peso del género, de la clase y el origen, ¿no?, para entender cómo se organizan, cómo se distribuyen y cómo se viven los cuidados, tanto quién los ofrece, quién los recibe y cómo aquí se pone encima de la mesa un choque de derechos, derecho a cuidar con dignidad, con buenas condiciones laborales, derecho a decir si quieres cuidar o no
dentro de la familia y derecho a decidir cómo quiere ser cuidado, ¿no? Entonces, esto es como un, bueno, pues un mapa, ¿no? Una encrucijada de derechos que muy a menudo pues, conlleva desigualdades y reproduce desigualdades o aumentan las desigualdades. A partir de aquí, ¿qué es lo que ha pasado, ¿no? Durante estos meses del confinamiento, ¿quién ha cuidado? ¿Quién ha hecho qué? ¿Cómo se ha distribuido? Etcétera. Básicamente, y paso ya en el segundo punto, ¿no? Lo que voy a exponer muy rápidamente son los resultados de una encuesta que realizamos durante las semanas de confinamiento duro, durante un periodo corto. Bueno, la hicimos vía redes sociales como muchísimos grupos de investigación, con lo cual es un tipo de encuesta que tiene sus límites a nivel de representación, etcétera. No voy a detenerme ahora con las cuestiones metodológicas, pero sí que, ya analizando y depurando un poco los datos, podemos sacar algunas conclusiones. Entonces, con relación al tiempo dedicado al cuidado de mayores, preguntábamos básicamente por 3 tipos de trabajo, ¿no? El trabajo estrictamente físico, de cuidado, el trabajo más emocional o el tiempo dedicado al trabajo físico, el tiempo dedicado a las cuestiones más emocionales y el tiempo de compañía dentro del hogar. Entonces, los datos son muy claros. Las mujeres dedicaron durante el confinamiento mucho más tiempo al cuidado de mayores que los hombres. Primera constatación que no nos sorprende. Segunda constatación, porque preguntábamos por la dedicación antes del confinamiento y durante el confinamiento. Las mujeres aumentan mucho más la dedicación al tiempo de cuidados de mayores durante el confinamiento que los hombres. Es decir, los hombres mantienen bastante su dedicación antes y durante el confinamiento, las mujeres aumentan su dedicación. Tercera constatación. Las mujeres mantienen bastante la misma dedicación al tiempo de cuidados físicos e incrementa un poco emocional y sobre todo el tiempo de compañía. Con lo cual, ¿esto qué podemos deducir? Que ya tenían esta responsabilidad del cuidado físico de los mayores y parte era emocional, y el confinamiento conlleva mucha más dedicación de tiempo de compañía. Y los hombres mantienen su tiempo de dedicación a los cuidados físicos, emocionales e incrementan un poco el tiempo de compañía. Otra constatación, o lo que podemos ya como consensuar, ¿no? Persiste las distintas participaciones, dedicaciones y segregaciones, ¿no? La dedicación de los hombres solo crece en aquello que es casi inevitable cuando estás 24 horas conviviendo, que es el tiempo de compañía, porque es obvio que puedes, sin hacer nada, considerar que estás dando tiempo de compañía a la persona adulta mayor, y esta es la percepción y las vivencias de qué es el cuidado y qué no es el cuidado, y si se naturaliza o no naturaliza el cuidado, ¿no? Y las mujeres, por el contrario, aumentan el tiempo de compañía, pero parece que no le dan como tanta importancia, ¿no? Con la recogida de otras encuestas que se hicieron a nivel de Cataluña, ¿no? Desde el CEO, el Centro de Opinions, de Estudios de Opinión, también salían unos datos interesantes acerca de la percepción de si había aumentado o no el trabajo de cuidados de mayores durante el confinamiento y si había corresponsabilidad o no. Un dato interesante es que el 30% de mujeres encuestadas consideraban que había aumentado considerablemente el tiempo dedicado al trabajo de cuidados de mayores durante el confinamiento, y este dato en el caso de los hombres era el 20%, con lo cual aquí hay una diferencia importante, ¿no? Los hombres no ven, ¿no?, el trabajo de cuidados, perciben que no crece, ¿no? Y otro dato interesante es que los hombres consideraban con mayor porcentaje, con un 14%, que no había menor porcentaje, un 14% de hombres que no había corresponsabilidad en el trabajo de cuidados de mayores, y las mujeres consideraban en un 22% que no hubo corresponsabilidad en el cuidado de mayores durante el confinamiento. Para completar estos datos empíricos y pasar ya al tercer apartado, era interesante también en la encuesta que realizamos nosotras las preguntas abiertas, ¿no? Que decía, los comentarios que hacía la gente, ¿no? Había mucho interés en poder comentar y explicar sobre todo las situaciones personales. Un comentario muy común era la dificultad de visualizar, de contabilizar y de tener conciencia del tiempo que se dedicaba al cuidado de los mayores, porque todo quedaba difuso, cuando en un mismo ámbito, que es el ámbito doméstico dentro del hogar, conviven responsabilidades de cuidados laborales, etcétera, era muy difícil, ¿no? Las 24 horas de la responsabilidad de cuidado dificultaba la percepción de cuantificar cuánto tiempo se dedicaba. Especialmente era un comentario hecho por las mujeres, decían, es que me da la sensación que me paso todo el día cuidando a esta persona, ¿no?
y simultáneamente realizo otras actividades. Comentario que no realizaban los hombres, ¿no? Y después situaciones que contaban como, por ejemplo, el cuidado de mayores era sobrevenido con el confinamiento, la persona mayor de la familia no vivía en el hogar, pero con el confinamiento se lo trajeron en el hogar y por lo tanto apareció una necesidad o un cuidado que no existía, o por el contrario, como había personas que contaban que en el hogar no había mayores, pero que cada día salían a casa del mayor a traer la compra, a cuidar, a hacer la compañía, etcétera, ¿no? Con lo cual, vemos que el ideal en casa y en la familia se desdibujaba un poco, ¿no? También, que era o sobrevenido o tenía otras modalidades, ¿no? A partir de aquí, ¿quedan 2 minutos, María? Sí, Sara, vamos muy bien. Vale, perfecto. Entonces ya, a partir de estos datos, ¿qué conclusiones o primeras conclusiones podemos sacar, ¿no? Pues en primer lugar, yo diría, ante la pregunta que se plantea en este curso, ¿no? De qué nos ha enseñado la crisis, y tomando como referencia el título de esta mesa en concreto, yo diría que la crisis nos ha enseñado que no es oro todo lo que reluce, ¿no? En primer lugar. ¿Por qué? Porque en esta situación en que el ideal en casa de la familia muchas veces ha sido una obligación porque no había más opción, es decir, tenemos que asumir el cuidado de los mayores en casa, bien porque no podemos externalizar, bien porque no hay otras medidas, bien porque sacamos de la residencia a los mayores. Lo que ha hecho, y esta especie de laboratorio que ha sido estas semanas de confinamiento, nos permite ver clarísimamente que la realidad cotidiana del ideal en casa de la familia lo que hace es reproducir las desigualdades, especialmente de género, y aquí podríamos matizar después a nivel de clase, a nivel de estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la primera cuestión que se pone de manifiesto de manera muy clara con la evidencia empírica recogida es que hay una reproducción de las desigualdades de género en el reparto del trabajo de cuidados, ¿no? Con lo cual, esta es la primera constatación, tanto en cuestiones de participación y cuantificación, dedicación de tiempo, como en cuestión de segregación de las tareas, ¿no? Hemos visto cómo las mujeres asumían el gran volumen del tiempo dedicado a lo físico y a lo emocional y también al tiempo de compañía, y los hombres aparecían un poco más en la compañía, pero no en el resto, ¿no? Esto nos lleva a otra cuestión, ¿no? Que es la constatación también de que no hay un consenso acerca de qué es cuidar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidar a los mayores, ¿no? Y yo creo que esto es un punto muy interesante, ¿no? Cuando analizamos un poco este ideal, porque hemos visto como en casa, ¿no? Ya había la manifestación de que no todo el mundo entendía lo mismo para cuidar, y si no entiendes lo mismo no ves qué es lo que hay que hacer, ¿no? No asumes como responsabilidad determinadas tareas. Y en segundo lugar, vemos como lo que ha pasado en las residencias, ¿no? Aparte de todas las cuestiones laborales, sanitarias, sociales, también hemos visto que el confinamiento y las medidas de restricción que aún ahora están en muchas residencias, lo que han limitado es el acceso de las familias y están limitando la parte del cuidado de compañía, ¿no? La parte más relacional. Y esto yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque al final una de las conclusiones que a mí me viene a la cabeza, ¿no? Y estos días volviendo a pensar, ¿no? Un poco con todo ello, es que en primer lugar el y la crisis de la COVID pone de manifiesto los límites y los costes de este ideal de los cuidados en casa y en la familia. Pero también el confinamiento ha supuesto, y la gestión de la crisis, que el ideal de las residencias ha sido ni en casa ni con la familia, ¿no? Es decir, si queremos prestigiar los cuidados, profesionalizar los cuidados y fomentar, ¿no? las residencias, los centros de día para socializar y dejar de individualizar los cuidados, tenemos que armar un sistema que contemple el aporte de la familia o el aporte de la comunidad en cuanto a aporte relacional, no como trabajo físico, no como trabajo emocional, pero sí con el aporte que supone, ¿no? de que haya pues, una red social más amplia y que así se complemente la profesionalidad que aporta un conjunto de tareas que la familia no puede asumir porque no hay la pericia, no hay los conocimientos, pero esto complementado con el papel de la familia o el papel de la comunidad o el papel de
red social de las personas, ¿no? Entonces, lo que vemos actualmente es que en las residencias es ni en casa ni con la familia, y yo ampliaría la familia para no reproducir determinados roles tradicionales, ¿no? Ni con el ámbito social, ¿no? Y esto es un problema en muchas dimensiones, pero tiene una dimensión que a mí me preocupa mucho, que es el bienestar de las personas que están en residencias. Es decir, sabemos que el que haya una red social es fundamental por el bienestar de las personas mayores, ¿no? Yo creo que esto nos da que pensar, ¿no? También, y es interesante, ¿no? A partir de aquí, y con esto ya termino, ¿no? Yo diría que una de las cuestiones que debemos reflexionar, ¿no? Es cómo el confinamiento nos pone encima de la mesa cómo la familia o esta dimensión social de los cuidados va más allá del hogar. Y cómo tenemos que pensar soluciones que incorporen, ¿no? Esta cuestión sin olvidar que hay un trabajo y el trabajo existe, ¿no? Siempre lo he reivindicado en estas tensiones de qué entendemos por cuidados. Hay una parte que es trabajo físico, emocional, etcétera, que queremos profesionalizar con dignidad, y hay otra parte que es relacional que debemos también considerar, ¿no? Y en definitiva yo diría que el confinamiento, la crisis de la COVID pone encima de la mesa la fragilidad que tenemos del sistema de cuidados, un sistema de cuidados que de nuevo ha recaído en la familia, que es un eufemismo de las mujeres de las familias. Esto yo creo que hay que subrayarlo de manera muy clara, ¿no? Pero a la vez, y como paradoja o contradicción, como esta fragilidad de las mujeres de la familia, de nuevo, ha sido la resistencia, ¿no? Lo que ha permitido sustentar y soportar, ¿no? Esta crisis, y al final buena parte del trabajo de cuidados ha recaído, ¿no? en estas formas informales, familia, trabajadoras en trabajo informal, etcétera, etcétera, pero no se ha asumido desde la administración pública, que es lo que llevamos años reclamando, para poder pasar de esta individualización a esta socialización y democratización. Y aquí ya para finalizar, para mí las claves son dos. Del ideal en casa y la familia tenemos que avanzar a nivel de diseño de políticas a desfamiliarizar y a deshogarizar. Es decir, tenemos que romper con este ideal y ampliar mucho los esquemas del modelo de cuidados. Pues, Sara, muchísimas gracias. Quería preguntarte, además, al hilo de esto que estabas comentando, de deshogarizar, de familiarizar, de alguna manera la crisis de la COVID ha despertado al barrio y a la comunidad. ¿Hay evidencias empíricas de que esto haya sucedido así? Sí. De hecho, lo que comentábamos al inicio, ¿no? Cómo la pandemia pues es un detonante o pone encima de la mesa tendencias que ya se venían dando, ¿no? Entonces, el papel de la comunidad me parece que ayer también apareció bastante, ¿no? Yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Tenemos que pasar del triángulo del bienestar, donde está Estado, familia y mercado, a un cuadrado o a un diamante, ¿no? Como dicen muchas autoras, ¿no? Y construye modelos analíticos muy interesantes donde aparece un cuarto actor que es la comunidad, ¿no? No porque esto permita desresponsabilizar al Estado y a la administración pública. Es obvio que el Estado es el primer responsable, ¿no? Pero también es cierto, ¿no?, que las tendencias demográficas, precisamente lo que intentaba plantear, ¿no?, también la importancia de esta dimensión de la red social, de la comunidad, es positiva para el bienestar de las personas mayores. Por eso es importante e interesante introducir la comunidad, porque además nos permite superar la idea de familia, que sabemos que la familia es una fábrica de reproducir desigualdades sociales, ¿no? Entonces, la comunidad aparece como este cuarto actor interesante. Antes de la crisis y de la pandemia había y existen iniciativas interesantes. En mi caso he estudiado más pues las del ámbito de Barcelona, ¿no?, como el proyecto Radars, que es como una red en el barrio, ¿no?, de vecinos y vecinas, ¿no?, que actúan como radars, que están como una mirada muy respetuosa, pero muy atenta a las personas mayores que viven solas, por si están 2 días sin aparecer por el barrio, ¿no?, es que ha pasado algo, ¿no? Entonces se activa todo un mecanismo, ¿no? Y entonces es una manera fácil de entrar o de estar presente en los hogares de las personas mayores sin que sea desde la administración pública o desde los servicios sociales, que a veces pues hay como una resistencia por las personas mayores de dejar entrar según quién en casa, ¿no? Otro proyecto que es el de las superillas, las supermanzanas sociales, ¿no?, que desde una planificación urbana también se diseña un nuevo modelo de gestión del servicio de atención domiciliaria con grupos mucho más pequeños de trabajadoras familiares que trabajan en equipo, y con lo cual se rompe con esta idea de la trabajadora familiar que trabaja de manera aislada con los usuarios, y se genera como una comunidad, ¿no?, sí,
que tanto a nivel de trabajadoras como a nivel de usuarios. Entonces, durante el confinamiento, efectivamente, se han desarrollado otras iniciativas donde la comunidad ha jugado un papel trascendental y yo creo que el potencial de estas iniciativas es que no se han impulsado desde la administración, que es el caso de estas dos que he comentado, sino que han surgido desde la propia comunidad, ¿no? Y aquí están cuestiones muy interesantes, ¿no? Que podemos tomar nota y aprender muchísimo e impulsar en la medida que sea posible. Claro, porque de alguna manera ese ideal de cuidados en casa y con la familia tiene unos costes sociales. Absolutamente, absolutamente, porque es un poco lo que planteaba antes, ¿no? Es un choque de derechos, porque podemos preguntar a la población dependiente cómo quiere ser, cuáles son sus preferencias para el cuidado y puede aparecer, ¿no? Pues este ideal, ¿no? De yo prefiero envejecer o prefiero estar en casa y con mi familia, ¿no? Antes Marisol nos comentaba como la estrategia holandesa es intentar que las personas mayores residan en su casa, ¿no? Pero allí la familia juega otro papel, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Pero es cierto que esto es así, pero claro, cuando la preferencia de la persona dependiente se impone a la preferencia o a las opciones de la persona cuidadora y que esta persona cuidadora es un miembro de la familia, pues evidentemente esto tiene unos costes, tiene costes a nivel de salud y tiene costes a nivel laborales y personales, ¿no? Entonces, el cuidado de mayores, a diferencia del cuidado de menores, ¿no? De las criaturas, es un cuidado de una persona dependiente, tú sabes que la dependencia irá creciendo a lo largo del tiempo. El horizonte es incierto y la dependencia crecerá, a diferencia del menor que adquirirá cada vez más autonomía y con lo cual pues tú puedes replanificar, ¿no? Tu proyecto vital. Cuando eres la persona cuidadora o referente cuidadora principal de un mayor, pues muy probablemente si no hay más soporte, no hay más red, si esta persona está presente en el mercado de trabajo, lo abandonará porque la conciliación es imposible, absolutamente. No se puede conciliar el cuidar de una persona enferma de Alzheimer o de cualquier enfermedad degenerativa, ¿no? que requerirá cada vez más cuidado con una responsabilidad laboral. No hay conciliación posible en este sentido y no tenemos un sistema que lo contemple así, ¿no? Con lo cual hay muchas renuncias para la persona cuidadora, ¿no? Y los costes son a nivel laboral, a nivel social como consecuencia y después a nivel de salud, ¿no? Que aquí imagino que muchas de las personas presentes saben de sobras, ¿no? El coste de las personas que cuidan desde la informalidad dentro de la familia, desde la informalidad en el ámbito laboral o desde la profesionalidad, ¿no? Pero hay costes físicos, emocionales y psicológicos importantes. Muy bien, Sara. Muchísimas gracias también por tu participación. Si os parece, podemos entablar ahora un poco un coloquio, también con algunas preguntas que nos han hecho desde el chat. Por ejemplo, Sara, a ti mismo te piden que aclares un poco qué entiendes por desfamiliarizar y deshogarizar. Pues bien, la idea que hay detrás de desfamiliarizar y deshogarizar es precisamente el no concebir la gestión de los cuidados de mayores desde una posición individual que supone que yo como familia, pues un mayor de mi familia necesita de unos cuidados y busco mi solución que pasa por estar dentro del hogar que la familia gestione estos cuidados, ¿no? Antes Magda nos hablaba de la mercantilización, es que aparezca, ¿no? El recurso de externalizar parte de los cuidados en el mercado. Desfeminizar quiere decir que la familia no sea el referente principal de estos cuidados, por muchísimas razones, entre otras porque si la familia es el referente principal no avanzamos en profesionalizar. Está clarísimo que todas las tendencias demográficas apuntan que nuestra sociedad crecerá la demanda de cuidados, de necesidades de cuidados en el futuro. No hay suficientes mujeres en las familias para atender todos los cuidados de mayores, ahora ya no hay y en el futuro será imposible, ¿no? Entonces, o nos replanteamos el modelo de cuidados y empezamos a ver cómo socializar, cómo precisamente, ¿no? Sacar de la familia esto, o vamos a reproducir muchísimas desigualdades y vamos a dejar muchísima gente al margen, porque no podemos presuponer que todo el mundo tiene familia y no podemos presuponer que dentro de las familias todo el mundo tiene disponibilidad para poder cuidar a los mayores. Y el hogar, diríamos que en el caso del modelo de cuidados que tenemos en nuestro contexto,
es lo que decía antes, ¿no? Es un poco una fábrica de reproducción de las desigualdades sociales y un enfatizar esta individualización de los cuidados, muy distintos del modelo holandés o modelos nórdicos, donde la administración precisamente lo que procura es que la gente pueda envejecer en su casa, pero ofreciendo todos los servicios profesionales que requiere esto, ¿no? Esto es otra cuestión, así podríamos hablar de hogar, pero actualmente lo que tenemos aquí es que hogar es privatizar, individualizar e invisibilizar. Y quien entra desde fuera dentro del hogar se encuentra también en unas condiciones que no están reguladas y que también reproducen mucha de la precariedad laboral con la que se encuentran las trabajadoras familiares y que antes nos comentaba Marta, ¿no? Con lo cual, ahora, hoy por hoy, el hogar, desde mi punto de vista, es un retroceso o un freno a lo que debería ser el desarrollo de un modelo de cuidados que busque la democratización y la socialización de lo que es una responsabilidad colectiva, porque todos vamos a envejecer y la mayoría de nosotros vamos a necesitar que nos cuiden, ¿no? Ya desde un punto de vista más si queréis, en clave personal, pero también en clave de justicia social, es la garantía de la democratización de los cuidados de mayores. Muy bien, Sara, muchísimas gracias. Marisol, queríamos hacerte la pregunta de con respecto a las aplicaciones, a las tecnologías que estáis desarrollando, ¿crees que hay cierta desconfianza o inquietud ante ellas? ¿Se están recibiendo bien? Cuando por parte del personal médico, que es el que se encarga de utilizarlas, o los terapeutas, la verdad es que la acogida y la desconfianza no existen, digamos que colaboran en el desarrollo. Cuando las personas usuarias participan, que normalmente suele ser un grupo de trabajo pequeño de 4 o 5, la desconfianza no existe. Sin embargo, cuando sí que hemos tratado de trasladarlas, muchas veces por parte de las familias, sí que manifiestan sus dudas y sobre todo lo que tiene que ver con la protección de los datos. ¿Qué vais a hacer con esto? ¿A dónde va a ir? Y bueno, pues eso hay que, digamos, aclarar bastante, y por eso digo que tendría que haber una regulación. Nosotros no les podemos ofrecer, bueno, pues esto es algo que cuando tú llevas a una persona a recibir tratamiento o crees que participa en un trabajo de estos de investigación, la protección de datos normalmente se cumple. O sea, normalmente se cumple, no siempre se cumple. Pero sí que manifiestan desconfianza de ¿y si esto no me funciona un día? Lógico, sí. Por otro lado, sí. Y eso yo creo que forma parte de la enseñanza que todos tenemos que hacer. O sea, las personas que estamos acostumbrados a usar un teléfono móvil, pues ya vemos que puede fallar y que hay veces que tenemos recursos para salir de esa situación. Pero sí que es verdad que las personas mayores sienten ansiedad cuando algo falla o no son capaces de controlarlo. En ese sentido, había un comentario en el chat de llegar a contratos o colaboraciones con empresas de informática o voluntarios que tengan conocimientos para enseñarlo a las personas usuarias. Yo eso sí que me parece fundamental, porque también, como decía Sara o como apuntábamos, antes todo esto recae en las familias. Y bueno, pues igual que venga alguien, te lo explique con paciencia, profesionales, puede servir de ayuda. Claro, así es. Oye, Magda, quería preguntarte una cosa. Con respecto a los hombres cuidadores, empleados como cuidadores, que parece que también cada vez hay más, ¿están en las mismas condiciones de vulnerabilidad que las mujeres? ¿Han vivido esta crisis igual? Bueno, la verdad es que, obviamente hay que tenerlos en cuenta. El porcentaje de feminización está en torno al 90%, 88% en España, es decir, que es básicamente un empleo femenino. Pero si se encuentran realizando empleo en el hogar, las condiciones legislativas son las mismas. Entonces, esa situación es igual. Lo que ocurre, hay dos cuestiones. En general, a veces no realizan las mismas actividades. Igual que Sara hablaba de que no se realizan las mismas actividades dentro del hogar entre hombres y mujeres, muchas veces cuando se profesionaliza la actividad, tampoco se realizan las mismas actividades. Por ejemplo, los hombres realizan dentro del empleo del hogar, tiene una concepción muy amplia. Y, por ejemplo, el chofer está incluido dentro del empleo del hogar. Jardineros de casa está incluido dentro del empleo del hogar. Entonces, a lo mejor son trabajos un poco más prestigiosos, que tienen más relación con el ámbito público, que no están, como dice María Ángeles Durán, de puertas adentro.
entonces no están tan escondidos, tan desprestigiados, que tienen a lo mejor una paga, unos ingresos, un salario mejor, ¿no? Entonces, dentro de lo que es empleo del hogar, la primera cuestión es que no siempre realizan los mismos empleos. Luego hay una cuestión ya estructural de las relaciones de poder de género, que muchas veces los hombres tienen una capacidad de negociación mayor y negocian salarios más altos que las mujeres. Y tercero, que muchas veces la trayectoria laboral no es solo en este sector, con lo cual, en este caso no lo he estudiado, por la crisis económica del 2008-2010, hubo hombres que se introdujeron en el sector del empleo del hogar, porque habían sido expulsados de otros sectores como la construcción. A lo que voy es que su trayectoria laboral no está solo en este sector, con lo cual sus condiciones de vulnerabilidad son menores, porque han aportado, por ejemplo, para el desempleo por haber trabajado en otros sectores, han aportado, bueno, pues para la jubilación en mejores condiciones porque las condiciones legales son distintas. Entonces, efectivamente, habría que estudiar cómo se inserta. Y hay un gran debate también, que es el debate que también es transversal, ya yéndonos un poco el tema al feminismo, así cómo si incorporamos esta lucha conjunta de hombres y mujeres, porque si no es conjunta y no incorporamos a toda la sociedad no se hace, pero si los hombres se apropian de ciertos espacios, pues una vez que hay una lucha, pues bueno, sigue habiendo esta desigualdad. O sea, pero de base la normativa es la misma, pero su realidad social hace que sus condiciones en términos generales sean mejores. Marisol, me gustaría hablar un poco de la salud emocional. Con respecto a esa relación entre la tecnología y la salud emocional, ¿qué posibilidades y qué barreras tenemos ahí? Bueno, yo creo que uno de los aspectos importantes del desarrollo de la tecnología es el apoyar a las personas que viven solas. O sea, si tú pretendes, o sea, igual Sara o Magda conocen datos más precisos, pero yo creo que alrededor del 16% de las personas que tienen discapacidad, o sea, estoy hablando solo de personas con discapacidad, viven solas, ¿no? Y aproximadamente creo que el 74% son mujeres. Y una de las cosas que sí que te das cuenta es que, bueno, sí que desean vivir solas, pero también el no tener acceso muchas veces, pues yo que sé, por problemas de movilidad o por otro tipo de causas, pues sí que el problema de la soledad, la depresión, el no tener contacto, está ahí. Hay bastantes desarrollos tecnológicos que se están haciendo a día de hoy que permiten estar acompañado y no es un sustituto de una persona, pero sí que es verdad que esto se está haciendo y esta es la tendencia. En este sentido, en países como Japón, pues es algo que se está desarrollando. Siempre hemos visto el típico robot de comunicación o el típico robot que simula un animal de compañía. Pues yo creo que esto sí que ofrece una solución, pero habría que contar con las personas que lo van a utilizar, ¿vale? Y la verdad es que en el caso, bueno, yo cuento la experiencia del bot este conversacional, que estamos haciendo pruebas con diferentes personas. La respuesta entre ellas ha sido, pues, que sí que se sienten acompañadas. O sea, que una voz les diga tienes que hacer esto, les parece que es una voz de comunicación, ¿no? Y yo creo que muchas de las nuevas aplicaciones que se están desarrollando van en ese sentido. También hay bastantes proyectos de investigación, pero esto es a nivel de investigación, por ejemplo, para ayuda al control de la ansiedad, pues en caso de pandemia, de volver a encerrarse. O sea, y soluciones tecnológicas bastante punteras que van desde medir la actividad cerebral, utilizar realidad virtual para controlar la ansiedad, bueno, en este caso de personas mayores, también de personas no tan mayores, vamos. Pero sí, hay desarrollos, pero ya digo, más a nivel de proyectos de investigación que proyectos reales que se puedan decir, pues mañana va a estar en la calle. Claro, hablas ahí de la tecnología ayudando a esa, entre comillas, compañía. Y Sara, de alguna manera lo que ha quedado claro, lo que parece claro por los resultados de la encuesta es
que la compañía también es cuidado, ¿no? En eso que decías, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidado? La compañía también es acompañar es cuidar, ¿no? Sí, aquí hay yo lo planteaba al inicio, ¿no? No hay un consenso acerca de qué son los cuidados, ¿no? Hay un debate teórico, ¿no? Acerca de si los cuidados son solo trabajo o son también una parte emocional. Yo diría que el punto de encuentro, ¿no? Los cuidados tienen una parte de trabajo y que requieren profesionalidad, insisto, ¿no? Desde estas tareas que yo decía, ¿no? Que todas podemos percibir como cuidados, ¿no? Las cuestiones más básicas de higiene, alimentación y medicalización, pero hay cuestiones como la limpieza misma, ¿no? No es tan sencillo y tan simple, ¿no? Asumir la higiene de personas con dependencia, ¿no? Con lo cual, la pericia y la profesionalidad es absolutamente importante y esto no tiene por qué recaer en las familias porque no hay ni las condiciones materiales ni la formación para hacerlo, ¿no? Pero el cuidado, aparte de este trabajo que debemos dignificar, visibilizar y valorar económicamente y socialmente como se merece, porque es absolutamente imprescindible, también los cuidados, ¿no? Tienen esta parte más relacional, ¿no? Y Marisol lo comentaba, ¿no? La soledad es un problema actual de nuestra sociedad. Y es un problema que uno de los colectivos más afectados son las personas mayores y las mujeres mayores que viven solas, que son efectivamente, en términos de porcentaje, pues un colectivo mayoritario en este sentido, ¿no? Entonces, esto también forma parte de los cuidados. Los cuidados no solo es la parte emocional, esto es absolutamente claro, ¿no? Pero también que tenemos que entender que los cuidados son esta parte más relacional, ¿no? Que implica este tiempo de compañía, este tiempo de conversación, de compartir, de lo que sea, pero que es fundamental para el bienestar cotidiano de las personas. Entonces, no podemos, ¿no? Y por eso yo insistía, ¿no? Y Marisol nos da pistas con el papel que puede jugar la tecnología, aunque a mí me da un poco de, a veces, ¿no? Bueno, miedo, ¿no? De hasta qué punto, ¿no? Podemos suplir cosas con la tecnología cuando precisamente, ¿no? La naturaleza de lo que estamos requiriendo es el contacto social o la parte más social, ¿no? Pero es verdad que yo creo que se insiste poco, se recae poco, porque como es tan frágil el modelo de cuidados que tenemos, ¿no? En pensar en esta parte más de cómo vamos a cubrir, cómo armar un sistema que garantice que hay esta parte relacional también. Es absolutamente imprescindible la parte material y de trabajo, esta es la básica, sí. Pero esta la tenemos que cubrir con profesionalización, generando ocupación, podemos generar muchísimo empleo de calidad, dando calidad de servicio, ¿no? Diríamos. Y tenemos que pensar también cuál es el papel que juega la comunidad y la familia para cubrir la parte de lo relacional. Yo creo que aquí está, ¿no? El reto que tenemos como sociedad y es un reto que evidentemente en medio de una crisis como la actual es muy difícil de plantear, ¿no? Pero que a medio plazo nos lo tenemos que plantear porque es que si no vamos a envejecer fatal, ¿no? Y esto tendrá unos costes a nivel generacional muy importantes. Yo creo que tenemos que preservar las generaciones jóvenes, tienen que poder desarrollar sus proyectos vitales, ¿no? Y aquí está un poco la cuestión también. Claro, y que nos pregunta Chema si no tendríamos que hacer un trabajo más preventivo antes de tratar de atajar soledades, relaciones, apoyos, una vez que ya se han perdido capacidades. No sé a quién plantearle esta pregunta. ¿Os animáis a alguna? Es complicado, ¿no? ¿Sí? Voy a contestar yo. Vale, muy bien, Marisol. Claro, también quiero decir que es un punto de vista igual muy diferente al vuestro. O sea, yo una cosa que he visto es que nuestro primer trabajo y por lo que llegamos aquí fue al incluirnos en la red temática de envejecimiento y fragilidad, ¿no? Que pretendía clasificar a las personas en frágiles, prefrágiles y sanos y ver cómo se actuaba para seguir manteniendo el mayor tipo de capacidad funcional a lo largo de la vida. Entonces, sí, la parte de la prevención a mí me parece fundamental porque hay muchas cosas que sí que se pueden prevenir o actuar de manera temprana. Es decir, que sí que se ve que, por ejemplo, voy a hablar de algo que a mí me parece que está probado y que yo he recomendado a mis padres vivamente, es hacer ejercicio físico. Esto es algo que, por ejemplo, en las residencias o que cuidan a mayores, que sí que se hace, tendría que fomentarse bastante más. Y, por ejemplo, con las personas mayores también en sus casas, que hagan ejercicio, porque sí que se ve que cuando estás en un estadio de estos de prefragilidad, antes de llegar a la fragilidad que puede tener pues
como efectos las caídas, pues pérdidas de memoria, eso sí que se podría actuar. Por ejemplo, las investigaciones de grupos canadienses que son bastante importantes en el estudio de prevención de efectos adversos relacionados con la edad, han probado que a mayor cantidad de ejercicio físico, menos deterioro cognitivo. Entonces, esto es algo que había que fomentar y yo creo que desde las administraciones, no es algo que tiene que ser de una organización o de una asociación o de una red de residencias, sino que a nivel institucional, a nivel gubernamental es algo que se tendría que fomentar. Sí que es verdad que esto hay que hacerlo porque ahí sí que hay tecnología desarrollada para hacerlo. Alguien comentaba antes que se estaban desarrollando muchas aplicaciones de ejercicio físico. Pues esto, tomarlo de forma gubernamental o como prioridad como gobierno. Es decir, sobre esto se puede actuar, esto sí que se puede evitar, porque hay mucha literatura, mucho conocimiento científico que dice que esto es así. Y bueno, pues... Muy bien. Una última cuestión, Magda. No sé, la incertidumbre. Estamos en un momento de incertidumbre, nos afecta a todos, lógicamente, pero se me ocurre que a las cuidadoras, empleadas de hogar, que además suelen ser migrantes, mujeres, en situación muchas veces de exclusión social, todavía más. ¿Qué podemos hacer? Bueno, a ver, perdón, antes de que me olvide, acabo de darle la información a aquella que quedó pendiente sobre este monográfico sobre cuidado justo, migración, etcétera. Entonces, si queréis la información, pues está ahí. O sea, yo creo que bueno, que cambiar estas situaciones, volvemos a decir, creo que hay una cuestión estructural y otra más del día a día, ¿no? Entonces, para no valernos en sistemas que no están respondiendo como corresponde esta cuestión de los cuidados y por tanto se están valiendo, bueno, de una jerarquía, digamos, laboral, donde hay una jerarquía étnica y de género y se están valiendo de estas personas para cuidar, pues hay que transformar el sistema. Entonces, es lo que decía, por ejemplo, desde todos los puntos de vista que se entrecruzan. Por ejemplo, la ley de extranjería, que decíamos, la ley de extranjería pone muchísimas limitaciones para que las personas puedan vivir con dignidad desde un primer momento que están, en este caso en España, en cualquiera de las regiones, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos una ley que en realidad lo que permite es el abuso laboral y la aceptación de cualquier tipo de condiciones? Hacemos una legislación de las propias administraciones que favorece esto, ¿no? La legislación laboral, luego. Hacemos una legislación también que al final no contempla las mismas condiciones. Desde la propia legislación estamos diciendo, en el fondo el mensaje es, bueno, estas actividades, estas formas de cuidar no son tan valiosas, porque estas personas que cuidan no tienen los mismos derechos, ni a prestación por jubilación, ni de desempleo. Entonces, creo que hay una cuestión que es como más fácil, pero es de voluntad política, que es de transformación de las legislaciones. Fácil entre comillas, porque tiene muchas implicaciones, pero es una cuestión de voluntad política. Es verdad que en cuanto a la legislación del empleo del hogar, el gobierno actual sí que tenía intención de modificar y estaba haciendo tratativas y negociaciones para modificar estas cuestiones, y bueno, con el COVID, porque la realidad se impone o porque se usa de justificación o por una cuestión de ambas, pues se ha paralizado, ¿no? Y luego una cuestión como que mencionaban antes, y Sara, por ejemplo, de imaginario social. Hay que cambiar el imaginario social de lo que son los cuidados y lo que es una persona que cuida del empleo del hogar. Y ahí habría que hacer un montón de cosas que se están estudiando, desde campañas de sensibilización, a lo mejor hasta campañas de profesionalización, en el sentido que el cuidado del hogar, antes había un comentario que separaba un poco el cuidado del hogar, que la atención a domicilio, etcétera. Claro, efectivamente, habría que separar porque no es lo mismo y requiere diferentes habilidades y capacidades, ¿no? Entonces, una cosa, por ejemplo, separar y no poner todo junto y hacer como, bueno, todo lo que no sabemos cómo hacer, que cuiden estas mujeres, ¿no? Y además es evidente, hay autoras que dicen que cuando se habla de cuidado se habla de migraciones transnacionales, porque en realidad en España el empleo del hogar se empezó a recurrir a él cuando se empezó a consolidar España como un país de migración. Y cuando se comenzó a considerar que las mujeres que se ocupaban a esto en España tenían mejores cosas que hacer con su tiempo que estos cuidados. Y entonces se trasladaban los cuidados, ¿no? Entonces, bueno,
Es difícil porque vivimos en un sistema desigual desde todos los puntos de vista, de género, de clase, de etnia, de nacionalidad, pero habría que ir, bueno, pues hay varias cuestiones, ámbitos en los que se puede incidir para intentar por lo menos mejorarlo, ¿no? O cuestiones comunitarias, a lo mejor de hacer cooperativas de empleadas de hogar, o en un mismo hogar o barrio se pueden compartir los cuidados que dan las empleadas de hogar, porque no hace falta tener una empleada a tu disposición todo el tiempo, sino que se pueden compartir y, bueno, hacer cooperativas en ese sentido, tanto los empleadores como las empleadas. Se podrían pensar otras formas de hacer. Muy bien, muchas gracias a todas. La verdad es que hemos clavado el tiempo sorprendentemente. No sé cómo lo hemos hecho.